Francis Bacon, filósofo, político, abogado y ensayista, contribuyó con sus reflexiones a que la ciencia se relacionase con el método experimental. Él tenía la convicción de que así los conocimientos certeros no serían esquivos al hombre. Además, era partidario de que debíamos dominar la naturaleza. Por supuesto, esta última pretensión se ha topado con incontables acontecimientos que demuestran su imposibilidad. Me refiero a terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos que sirven para evidenciar nuestras limitaciones. Hay países que han sufrido este tipo de infortunios naturales con mayor intensidad que otros. Pienso en Haití, que el año 2010 experimentó los efectos de un terrible terremoto que dejó 200.000 muertos aproximadamente. Pero esta nación no solo ha sido víctima de los movimientos sísmicos, sino también de las pésimas ideas y prácticas políticas que fueron aplicadas por sus gobernantes. Para conversar al respecto sobre lo que significa Haití y cómo la libertad puede servir para cambiar esa situación, nos acompaña vía Skype desde México Silvia Mercado, quien además de ser comunicadora social con estudios universitarios en Bolivia, Argentina y México, es coordinadora de la Red Liberal de América Latina, meritorio proyecto que promueve la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muy buenos días, Silvia, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique. Es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia en Bolivia. El primer país que proclamó su independencia en América fue Estados Unidos. Este acontecimiento puede ser entendido como un efecto del aprecio por la libertad de quienes gestaron tal proeza. De esa manera, considerando siempre a la libertad, se organizó la sociedad estadounidense y, como es sabido, alcanzó un sitial de privilegio en la comunidad internacional. Sin embargo, Silvia, el segundo país que siguió ese camino de la emancipación política en el continente, Haití, es una clara muestra de que estar a la vanguardia de las luchas políticas en favor de la liberación no garantiza ningún éxito. Exactamente, y como dices, es una gran paradoja, ¿no? En este caso, los primeros están siendo los últimos. Lo poco que sabemos de Haití, y también, bueno, me adhiero a ese gran grupo de población que en realidad sabe muy poco de Haití, solo tenemos en cuenta Haití cuando hablamos de los índices y sabemos que está en el último lugar cuando se considera crecimiento económico y PIB per cápita, etcétera, ¿no? Entonces, agradeciendo tu introducción, lo que quisiera comentar de Haití es que sabemos muy poco, ¿no? Sabemos, precisamente tal vez por su situación insular, al ser una isla y al estar siempre en las listas, en el último lugar de progreso y todo eso, sabemos muy poco, más allá de lo que le pasó a este país con el terremoto, como bien decías, del 2010 y el 2016 con un huracán que volvieron a ser golpeados. Sin embargo, lo que creo que hay que resaltar de Haití ante el general desconocimiento es que es un ejemplo de cómo una sociedad que no reconoce a sus individuos, ¿no? Es una sociedad que está destinada a la miseria, ¿no? Siempre se habla de Haití, de los haitianos, y no conocemos, por ejemplo, a un líder haitiano, a un empresario haitiano, ¿no? Entonces creo que una de las grandes problemáticas es que su sociedad civil está muy golpeada, tanto por los acontecimientos naturales catastróficos como por gestiones políticas que han anulado a sus individuos, ¿no? Esa es una, digamos, primera impresión que tuve de Haití en esta primera vez que participé en un evento allá, precisamente organizado por la sociedad civil. Esa sociedad civil que ha experimentado una serie de efectos negativos, como se ha indicado, por efecto de malas decisiones al margen de los fenómenos naturales. Y este punto, la realidad política, tiene gran importancia, porque si uno revisa la historia de Haití, se topará con cuantiosas personas que han ejercido el poder de modo arbitrario, procurando la satisfacción de necesidades marcadas por intereses muy mezquinos y que en definitiva no han fomentado el establecimiento de una cultura democrática,
tenemos, entre otras desventuras haitianas, la famosa dinastía de los Duvillier, Papa Doc, Baby Doc y otras personas que asumieron esas responsabilidades presidenciales, pero sin ningún propósito de aportar a través de diferentes medidas gubernamentales a la mejora de sus compatriotas. Por el contrario, primaron otros intereses y deseos que de toda perspectiva tendrían que ser censurados. Los gobernantes entonces no han estado ni de lejos a la altura de lo que necesita una sociedad para procurar el advenimiento de mejores días. Totalmente, como dices, y sabes que allá en Haití lo primero que la gente identifica como gran problema es la corrupción y la falta de credibilidad, ¿no? Porque todas las autoridades que han tenido una serie de elecciones, plebiscitos, o sea, al igual que en América Latina, pues sus prácticas electorales que en principio hubieran mejorado esa situación, no han más que reposicionado a autoridades corruptas, ante las cuales la gente no les da ningún crédito, ¿no? Entonces sí, el problema que identificas al hablar con cualquier haitiano es este dolor que tiene por sentir que sus autoridades políticas van a ser siempre corruptas. Lo que yo además veo es que eso ha mellado en que no sea una sociedad autónoma, ¿no? Por eso ahora es interesante ver que su sociedad civil quiere activarse para no entregar todo el poder a la política, para que no depender solamente de que el gobierno y el Estado haga algo por ellos. Y otra cosa ahora sintomática en Haití es la falta de credibilidad también ante la cooperación internacional, ¿no? O sea, yo primero sí, crítica con todas las gestiones estatales que han ido acabando con ese país, además de los desastres naturales, pero también para encontrar otros factores, es interesante ver que allá la cooperación internacional, lejos de cooperar, ha estancado a su sociedad civil y ha ido postergando esta autonomía que requiere esa sociedad para salir de sus problemas, ¿no? En todos los países agradecemos la ayuda y cooperación internacional, en tanto sea solo un empujón para que sea la propia la sociedad civil, valga la reiteración, la que salga adelante. ¿Qué ha pasado en Haití? Pues organismos de la cooperación internacional se han instalado en Haití como el Estado, ¿no? Y precisamente hay situaciones muy duras, han ido precisamente gastándose los recursos que estaban destinados a cooperar a la situación vulnerable, pues porque de algo tiene que vivir la gente que también va a trabajar Haití por Haití, ¿no? Entonces se ha hecho un círculo vicioso. Ahora Haití no se ve sin Estado, sobre todo no se ve ahora sin la cooperación internacional, y no voy a poner nombres, pero son muchas organizaciones que seguramente en el afán de sacar a Haití adelante, han instalado igual una codependencia con la sociedad que ahora es bien difícil que salgan de ese círculo vicioso, ¿no? Porque nuevamente lo que se ve allá es una falta de autonomía de los individuos, una falta de empoderamiento de la sociedad civil. Creo que es lo que ahora hay que ver, hay que procurar integrar a Haití en el contexto internacional, pero como un grupo de ciudadanos, ¿no? No siempre como el país que está en la cola del progreso. Se habría originado en consecuencia un ambiente favorable para el paternalismo, no solo desde el punto de vista de ciudadanos que están aguardando todas las respuestas de autoridades que incluso actúan de modo arbitrario, pero en resumen marcarían el rumbo a seguir para satisfacer esas necesidades, sino también habría esta suerte de paternalismo internacional, una dependencia, como lo subrayaba Silvia, que concibe la colaboración del extranjero no como simplemente satisfactoria o necesaria, sino hasta vital. No existiría pues la posibilidad de estar pensando en el futuro de Haití sin continuar con estos aportes que, entre otras cosas, han sido bastante útiles, pero para el fortalecimiento de las cuentas bancarias de funcionarios que han incurrido en casos de corrupción. Porque aquí hay otro problema, independientemente de que uno, hasta con tono moralista, esté cuestionando las prácticas de corrupción, porque serían malas, una traición a principios más elevados que puede estar persiguiendo el ser humano y guiando su actuar, está el hecho de que la corrupción
en estos países fundamentalmente agrava la situación de pobreza y miseria. Así que no pasa solo por estar violentando un principio moral, sino que tiene efectos prácticos. Se puede percibir la consecuencia de los actos de corrupción en la extrema pobreza, que en el caso de Haití es una cuestión que por desgracia forma parte de la más común cotidianeidad. Es como dices, es el claro ejemplo de un país que se le ha dado tantas muletas que finalmente no sabe cómo reaccionar solo ante las circunstancias, ¿no? Es la corrupción, es el paternalismo el que hace que ahora es como si tuviera que volver a nacer Haití a través de su sociedad civil, a través de sus ciudadanos, para identificarse a sí mismos ellos como proyectores de su futuro, ¿no? Han sido demasiados años de atender necesidades desde el contexto externo, y ahora realmente se ve que es una sociedad que quiere restablecerse, y para ello estas iniciativas que impulsan a los ciudadanos, a la gente que está trabajando en Haití, son sumamente importantes, ¿no? Y eso he intentado y quiero valorar el trabajo y enaltecer el trabajo de una organización en América Latina, que es el IPL, que tiene su oficina en Perú, que bueno, está apoyando a un grupo de ciudadanos en Haití para empezar a promover estos círculos de personas, ¿no? Este grupo de personas, empresarios, académicos haitianos, que sí los hay gente que está trabajando en Haití, por Haití, ¿no? Pero desde la perspectiva de hacer una sociedad autónoma, ¿no? De saber lidiar ya con este paternalismo y esta corrupción que se han hecho, digamos, la gran muleta para que los haitianos pues sencillamente estén cada vez más postergados. Tanto el Instituto Político para la Libertad como la Red Liberal de América Latina están fomentando la realización de actividades. En este caso, Silvia Mercado ha tenido la fortuna de estar en Haití, de participar en estas actividades que permiten notar que hay también sitio para la esperanza. Y en primer lugar se coloca el acento en jóvenes, miembros de una nueva generación que puede contemplar el presente con mayor entusiasmo, planteando ese desafío de cambiar una mentalidad que por desgracia ha sido en muchos casos propicia para la instauración de regímenes que cuentan con ideas que generan muchos problemas de diferente naturaleza en el ámbito de la economía, de la política, y en resumen no están generando una situación que nos permita afrontar los desafíos cotidianos de la mejor forma posible. Existe en consecuencia esa posibilidad y es algo que asumen como una labor que debe ser llevada adelante fundamentalmente estos jóvenes que ya han tenido la posibilidad de conocer más en torno al tema de la libertad y sus claros beneficios si es que se actúa conforme a sus dictados. Exactamente, ahora la intención de organizaciones como el IPL y de RELIAL, como dices, es considerar e incluir a Haití en la mirada regional, ¿no? Empezar a pensar América Latina con Haití, no solamente como un último país en la fila, sino empezar a incluirlos en actividades, formar a sus jóvenes, sobre todo para que recuperen esta dignidad como personas y ellos mismos apuesten por sí mismos, ¿no? Entonces ahorita es modesto lo que podemos hacer, las organizaciones no contamos con el recurso de la cooperación internacional y tampoco de los estados, pero sí está la intención de incluirlos, de visibilizarlos, ¿no? De que estén en diálogos internacionales, que sepan cuáles son las problemáticas en la región, cuáles son las posibilidades de intercambio, porque hay un potencial muy interesante de jóvenes allá que además están formados en 4 idiomas, muchos, ¿no? Muchos hablan español, francés, inglés y creol. Entonces no es un dato menor que allá las personas están con toda la intención de empezar a sacar a su sociedad adelante, ¿no? Por supuesto, considerando la cooperación internacional que puede ser la inclusión y tal, pero sobre todo ellos quieren mover a Haití a partir de sus propios recursos y su capital intelectual, ¿no? Además de la corrupción, que puede ser advertido como uno de los problemas centrales, no solo en Haití, sino en otras partes de Latinoamérica, ¿cuáles son aquellas preocupaciones fundamentales que son notadas por estos jóvenes y que en consecuencia los impulsarían estos problemas a tomar la decisión de participar de modo más activo, incluso en el ámbito de la política, ya que es ineludible, al menos mientras haya democracia, que exista un compromiso de tal forma que se traduzca luego en intervenciones de carácter público que por supuesto redundarían en beneficio de toda su sociedad?
Ujú. Hoy por hoy los jóvenes están en Haití están muy interesados en involucrarse en los debates de la región, ¿no? Saber, por ejemplo, conocer más. Allá vi que había especial atención en entender lo que pasa en Venezuela, ¿no? Porque si bien la situación es distinta, están en distintos estadios de crisis políticas, sí identifican que pues una sociedad como la venezolana puede terminar cayendo así en el estado de coma en el que está Haití, ¿no? Después de años de corrupción, después de años de paternalismo y de miseria, el individuo queda anulado. Y esa es otra preocupación de los jóvenes, y por eso el interés personal de ellos de salir a la palestra, ¿no? De ellos visibilizarse. O sea, quiero resaltar esta motivación de trabajo de los jóvenes individual, porque yo no creo que haya una sociedad que se componga por masas, ¿no? Tiene que ser a través de los individuos, y esa motivación personal es bien interesante. Otro rasgo que en Haití se está trabajando, que ellos se identifican como un tema a tratar, es el lugar de la mujer, ¿no? No quisiera decir si es machismo, ¿no? Pero hay culturalmente una posición relegada de la mujer. Y imagínate, si es una sociedad en la que sus individuos temen visibilizarse, más aún las mujeres, ¿no? Por una cuestión cultural, pues, de antaño, es muy difícil que ellas se vean liderando. Sin embargo, ya hay organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres que se están animando a hablar, a proponer, a estudiar, a salir de Haití, a regresar a Haití con emprendimientos. Entonces yo resaltaría eso, ¿no? Que ahora entre las proyecciones de los haitianos está visibilizar a sus individuos y darle un nuevo rol a la mujer, ¿no? Se aguarda en consecuencia que exista un protagonismo de las personas que están confiando en la libertad, en las ideas relacionadas con ese valor, para organizar y llevar adelante una serie de cambios que permitan a los haitianos en general contar con mejores días, aquellos que permitan no solo la sucesión pacífica de los gobiernos, sino también el enfrentamiento de mejor modo de distintos retos en materia económica, para evitar la caída o la reiteración de fenómenos como aquel terrible que está todavía siendo protagonizado por Venezuela. Y aprovecho para conectarnos con esa cuestión que naturalmente no puede ser dejada de lado, porque como comentabas, Silvia, en el caso de Venezuela nos encontramos con un escenario que en principio tenía todo lo necesario para alcanzar las cotas más elevadas de éxito económico y de satisfacción en términos políticos por los recursos naturales que tiene Venezuela, aunque hay otros factores que son importantes en distintas economías y diferentes naciones. Pero inicialmente uno podía pensar mucho más en la famosa década de 2004-2014, que por el aumento de los precios internacionales ese país comenzaría una verdadera proeza en materia de desarrollo. Empero nos encontramos con una situación bastante crítica que ha merecido naturalmente el pronunciamiento en más de una oportunidad de la Red Liberal de América Latina. Sí, totalmente. Estamos a la espera de cómo se van a desarrollar las cosas. Como dices, hemos ido sacando pronunciamientos, estamos alertas, estamos acompañando a la sociedad civil. La presidenta de la Red Liberal de América Latina, Rocío Guijarro, es la gerente de una organización allá. Entonces, bueno, tenemos de buena fuente, digamos, el acontecer, ¿no? También apoyamos al movimiento político 20 de María Corina, porque ha demostrado ser realmente la oposición y vanguardia en defensa de las libertades de la organización, ¿no? O sea, de la sociedad civil en Venezuela. Allá la Mesa de la Unidad Democrática ha demostrado realmente coherencia, manteniéndose unida frente a esta devastadora situación donde el ataque del gobierno, porque ya no hay otras palabras, contra la sociedad es escalofriante, ¿no? Entonces ahora, pues nosotros siempre vamos a apoyar, fomentar posiciones de paz, ¿no? De respeto a la justicia, de que se respeten los marcos legales de cada país. Por tanto, pues nunca pretenderíamos impulsar otro tipo de protestas que incluyan mucha gente dice que ya es momento de la intervención militar, y esos temas, la verdad, para un liberal, pues son ajenos, no podemos imaginarnos tomar la paz con las botas militares. Entonces estamos a la expectativa de cómo se van a desarrollar las cosas en el marco de lo legal.
angustiados porque en ese tiempo están muriendo muchos jóvenes, ¿no? Ya son más de 100 jóvenes, es una barbaridad, además los métodos que está utilizando el gobierno, y también estamos a la expectativa de cómo se va a desarrollar esta asamblea constituyente que quiere imponer el gobierno. O sea, no sabemos hasta qué punto va a llegar. Es muy difícil como red de organizaciones nosotros tener una posición, porque es sorprendente cómo el gobierno venezolano pues ejecuta la violencia sin precedentes, ¿no? En América Latina en los últimos años no hemos visto una actitud tan necia de ningún gobierno, de no querer abrir el real diálogo, de no querer transparentar sus procesos institucionales. Entonces, con toda la responsabilidad, estamos en la expectativa, tratando de ayudar a las personas nuevamente, ¿no? Los liberales consideramos pues que es a través de las personas que se van a generar los cambios. Entonces, no hemos dejado de formar jóvenes en ideas, en fortalecer la dignidad de esas personas. Hay un buen número de empresarios en Venezuela que han caído en la quiebra total, no hay insumos para que ellos desarrollen sus materias, no hay vuelos, que un montón de aerolíneas ha cancelado sus vuelos allá, entonces no pueden ni entrar ni salir sus insumos para su producción. Entonces el empresario, el emprendedor venezolano está muy golpeado, y es con esas personas que tenemos que seguir trabajando, porque pues este país está años sumido en una angustia total y no podemos abandonar a su sociedad civil. No solamente hay preocupaciones acerca de lo que ha estado sucediendo en Haití, también Venezuela, sino en los países latinoamericanos que han tenido la desventura de contar con regímenes que en resumen estaban hermanados por el socialismo del siglo XXI. Después de su funesto paso por varias naciones, ha quedado claro que no tuvieron ningún inconveniente en incurrir en numerosos actos de corrupción. Afortunadamente, como se ha destacado desde el punto de vista del liberalismo, está la importancia del Estado de Derecho y del funcionamiento correcto de las instituciones, que van a favorecer que las personas puedan por su propia cuenta lograr la satisfacción de necesidades, pero también buscarían, entre otras cosas, que se impongan sanciones a quienes han optado por seguir una línea contraria no solo a dictados éticos, sino igualmente a las normas que rigen la administración de los recursos públicos. Y esto lo señalo porque ayer, como ya es conocido, se ha dado a conocer la sentencia que se dictó en contra del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los grandes representantes de estos gobiernos populistas, socialistas, que en resumen no habían sido tan favorables a las clases populares como ellos mismos habían sostenido hasta el cansancio. Exactamente, es una noticia sorprendente porque, pues bueno, los casos de corrupción en Brasil han destapado una serie de sorpresas allá, ¿no? Pero sí, como dices, es una buena noticia para que en América Latina tengamos esperanza en las instituciones, ¿no? En las organizaciones, en las instituciones que sobre todo velan por la justicia. Y es interesante que una persona como Lula, carismática, el líder del Foro de Sao Paulo, esté enfrentado ahora a pagar las consecuencias. Hay que ver si así va a ser, ¿no? Porque pues también estas circunstancias no dejan de sorprendernos y pueden haber movimientos de apoyo a Lula, que sí lo tiene, que ahora, no sé, aboguen porque esto es una cuestión política y tal. La verdad que creo que hay que esperar todavía. Hasta ayer creo que hubo no voy a decir una celebración de parte de la sociedad civil, sobre todo en las redes, pero sí un voto de esperanza, ¿no? Si van a acusar a Lula, pues entonces más adelante van a acusar a Maduro, ¿no? Y a otros gobernantes que también, como dices, están agrediendo a su sociedad civil desde el poder. Si bien son varios los factores que se toman en cuenta cuando uno analiza estos efectos judiciales, el procesamiento de exautoridades, sin lugar a dudas, la participación de los ciudadanos de modo activo es indispensable para valorar aquellas causas
que han originado estos efectos. Tanto en Brasil, con las famosas movilizaciones que se llevaron adelante en contra de diferentes regímenes, fundamentalmente el de Dilma Rousseff, incluso actualmente con Temer, hay algunos cuestionamientos que se lanzan, pero permite notar ese valor, la importancia de que se asuma un papel de mayor trascendencia por parte de los ciudadanos, de los jóvenes. Y con esto, ya finalizando la entrevista, volvemos al tema inicial de Haití. Hay que lograr que se asuma esa labor, esa responsabilidad, porque sin lugar a dudas no existe la posibilidad de concebir la democracia saludable, que esté funcionando de manera correcta, sin que los individuos acepten ese desafío y contribuyan también por su parte a que los problemas sean resueltos como corresponde. Es correcto, yo estoy muy agradecida por esta entrevista, porque me permite hablar de hombres y mujeres haitianos, de jóvenes y adolescentes haitianos que están llenos de esperanza por ellos mejorar las cosas, ¿no? Para mí, Haití ya no va a ser más, digamos, el rótulo de la pobreza. O sea, ya no voy a poder hablar en lo personal más de Haití como sencillamente el último país en la cola. No, sino de personas que veo que hartas del paternalismo, hartas de la corrupción, han decidido hacer ellos las cosas por sí mismos, empezando por capacitarse, empezando por formarse, por consolidar sus principios y pues sus conocimientos en general, ¿no? Y es una sociedad de personas que está abierta a escuchar qué está pasando en la región y cómo incluirse. Muchas gracias, Silvia Mercado, comunicadora social con estudios universitarios en Bolivia, Argentina y México, y quien es coordinadora de Red Liberal de América Latina, un gran proyecto que promueve la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Ha sido un gusto tenerte una vez más vía Skype desde México en Contra Viento y Marea. Gracias, Enrique, todo lo mejor para ti y para tus radio oyentes.